Muy buenos días, estudiantes del segundo de secundaria. Soy el profesor Rafael Saavedra. Conmigo llevan el curso de Historia del Perú. Y bueno, vamos a desarrollar ahora los temas pendientes, ¿no? Eh, Tengo una relación de 5 estudiantes: Maiceli Díaz Tarrillo, Kimberly López Soto, Luana Regalado Guerra, Francesco Sanguinetti Granda y Jefferson García Rojas. La única alumna que ha asistido a una clase solamente es Luana Regalado Guerra. Los demás estudiantes me imagino que estarán realizando sus tareas y sus trabajos que les he dejado de los separatos que ustedes tienen, ¿no? Espero que por favor todas esas tareas la manden a la señora Juana para que en su momento seguro me las va a enviar para poder calificarlas, ya que ustedes no tienen nota de participación, a excepción de Luana, que es la única que ha participado y al menos tiene una nota de participación, ¿no? Hemos desarrollado temas importantes según lo que nos piden, ¿no? En las primeras semanas desarrollamos antecedentes a la invasión y conquista y la conquista en sí. Después hemos desarrollado guerra civil entre los conquistadores, el establecimiento del virreinato, la resistencia indígena, el virreinato, organización social, económica y religiosa, emancipación en América, corriente libertadora del sur. El día de hoy vamos a realizar 3 temas importantes para concluir con la parte de los temas, ya que el próximo domingo tienen el examen final, ¿no?, del curso. Las evaluaciones han sido de acuerdo a lo que ustedes han participado y, como les repito, solamente hay una nota que es de la alumna Loana, ¿no? Los temas que vamos a desarrollar el día de hoy son muy importantes, ¿no? Tenemos la renovación del siglo XVIII, luego la independencia de Estados Unidos y finalmente concluimos con la Revolución Francesa, ¿no? Estos 3 temas son importantísimos porque también hace un cambio en cuanto a la concepción que teníamos sobre el desarrollo de la humanidad, ¿no? Con la renovación del siglo XVIII empiezan a darse varias manifestaciones, ¿no?, varios descubrimientos, varios aportes, ¿no? Y eso hace pues que siga mejor la evolución. Algunos lo llaman, algunos historiadores mayormente lo llaman al siglo XVIII como el siglo de la razón y la revolución, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan hechos importantes como diferentes tipos de revoluciones, como la revolución en Estados Unidos, como la revolución francesa, la revolución en Haití y otras manifestaciones que también se van a desarrollar. Surgen también los nuevos pensadores, estamos hablando ya de los filósofos, surgen nuevas corrientes, surgen algunas modificaciones en el actuar y sobre todo hay historiadores importantes que lo llaman como si fuera el siglo de la crítica, ¿no? Este siglo XVIII algunos historiadores lo consideran como el siglo de la crítica, ¿no?, como lo llamó el filósofo Manuel Kant, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema para que ustedes más o menos tengan una idea cómo se iba desarrollando toda esta manera del siglo XVIII, ¿no? Cuantos nombres posibles para el largo, rico, variado, complejo y contradictorio siglo XVIII, llamado también el siglo de la crítica, como lo llamó el filósofo Immanuel Kant, que la llevó a su extremo y fue todo él un siglo plagado de filósofos. Otros lo dicen el siglo de las luces, en el que la razón creyó triunfar definitivamente sobre el oscurantismo de la religión. El resultado contradictorio hasta el absurdo fue que los revolucionarios franceses no vacilaron en erigir altares para adorar a la diosa razón. Los revolucionarios
Es, en efecto, el siglo de la revolución, en el que triunfan la norteamericana de 1776 y la francesa de 1789, la gran revolución burguesa. El siglo de la burguesía, entonces, le llaman algunos, ¿es el siglo de la burguesía entonces? Y la pregunta es sí, pero también el del despotismo ilustrado, benévola entelequía en la que por arte se convirtió pues en el malévolo absolutismo de la centuria anterior, el siglo de Catalina de Rusia y María Teresa de Austria y Federico de Prusia, los amigos de Voltaire. Porque claro, es también el siglo de Voltaire, cuya cabeza de diablo se ve asomar por todos los recovecos. Un filósofo escéptico y sardónico que pensó sobre todo, escribió sobre todo, influyó sobre todo y a fuerza de criticar sin descanso todo el edificio social. Es una manera de razonamiento, ¿no?, que él tenía, ¿no? Alcanzó un reconocimiento social como ningún intelectual. Había conocido jamás los déspotas ilustrados. Esas fieras iban a comerle en la mano, en el siglo de la paz perpetua. La idea fue de Kant y la guerra permanente, la idea fue de los reyes. Y es el siglo de la educación también. Los enciclopedistas, el revolucionario Emilio de Rousseau, pero también el de la reacción. Todas esas veleidades fueron condenadas por las autoridades cuando apenas despuntaba el siglo siguiente. En 1802 ya podía Chanteaubriand, en el genio del cristianismo, echar otra vez al vuelo las campanas de la nostalgia oscurantista. Es un siglo en el que coexiste la lágrima facial de la literatura de Goethe, publica Los infortunios de John Werther y El ojo seco de la economía política de Adam Smith. Publica La riqueza de las naciones. ¿Por qué? Sí, en el siglo de las naciones, pese a que se alababa al cosmopolitismo aventurero, el siglo de Casanova, Inglaterra es ya la primera potencia mundial, aunque la agitación de Francia mantengan su protagonismo y se consolidan Prusia y Rusia, y en América nacen los Estados Unidos, en el siglo de la naturaleza, gran inspiradora de los pensadores. La naturaleza era racional, la razón era natural, lo cual desembocaba en el Wetterberg, is right. Lo que existe está bien, de Pope Hien. El mejor de los mundos posibles, del Candide de Voltaire. Un siglo optimista, aunque atroz, a la vez, idealistas y materialistas. Inventó el mito del buen salvaje al tiempo que creaba en la práctica al miserable proletario. Porque es el siglo de la revolución industrial, el siglo de las máquinas. Watt inventó la de vapor, la más pequeña, la más preñada del futuro en 1768, y que iban a transformar para siempre, para bien y para mal, las relaciones humanas, y quizás sea el siglo de una sola máquina, la guillotina. Ingenioso mecanismo que dé un tajo en la persona del rey Luis XVI de Francia. Le cortó la cabeza a todo el Ancien régimen. Porque una cosa lleva a otra, engarzándose dialécticamente la acción y la reacción. La razón triunfante de los filósofos se condensa en el despotismo ilustrado, que es la racionalización totalizante del Estado. El modelo era Federico II de Prusia, y el rey filósofo y francmasón que en 1740 sucedió al
brutal rey Sargento, Federico, era el padre de la felicidad de su pueblo y el faro de la ilustración de Europa, pero ponía todos los recursos de su pueblo y los de la ilustración al servicio de la grandeza militar de Prusia y la acción combinada del trabajo de zapa de la crítica. Es decir, que se están dando varios acontecimientos importantes, ¿no? Estos acontecimientos importantes ya se van tomando en cuenta, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se da con la Revolución Francesa. Esta renovación del siglo XVIII es una renovación no solamente del pensamiento filosófico, sino también se van descubriendo varias herramientas que también hacen consigo un cambio fundamental en la vida del ser humano, ¿no? ¿En qué cambió, no? ¿En qué cambió? Hay un cambio, pues, ¿no? Hay un cambio, ¿no? Un cambio en el tipo sociopolítico, ¿no? Y esto va a repercutir también en cómo, en cómo se van a ir desarrollando todos estos movimientos. Mayormente esto se da en Europa, ¿no? En Europa. Y fue así pues que se dan los primeros también movimientos revolucionarios, ¿no? Esta revolución industrial trajo también consigo múltiples olas, ¿no? De buscar la independencia, ¿no? La independencia y sobre todo tratar de que se llegue a una manera de que el pueblo por el pueblo, como dice, ¿no? Este pueblo por el pueblo también tuvo una importancia enorme, ¿no? ¿Por qué tuvo una importancia enorme? Porque también se van dando procesos importantes como los enciclopedistas, ¿no? Estos enciclopedistas hacen pues que el concepto mismo vaya cambiando la manera de ir pensando y sobre todo se va dando nuevas maneras de buscar, ¿no? Por eso, como les dije en un inicio, muchos historiadores coinciden que se llama el siglo de las luces, ¿no? Debido al nacimiento del movimiento intelectual conocido como la Ilustración. En ese marco, el siglo XVIII es fundamental para comprender el mundo moderno, pues muchos de los acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales e intelectuales de esos años han extendido su influencia hasta la actualidad, ¿no? Para varios historiadores de la historiografía occidental, es el último de los siglos de la Edad Moderna y el primero de la Edad Contemporánea, tomándose convencionalmente como momentos de división entre ambas. Los años 1705, máquina de vapor; 1751, los enciclopedistas; 1776, independencia de los Estados Unidos, o más comúnmente el de 1789 con la Revolución Francesa. Tras el caos político y militar vivido en el siglo XVII, el siglo XVIII, no carente de conflictos, verá un notable desarrollo en las artes y las ciencias europeas, de la mano de la Ilustración, un movimiento cultural caracterizado por la reafirmación del poder de la razón humana frente a la fe y la superstición. Las antiguas estructuras sociales basadas en el feudalismo y el vasallaje serán cuestionados y acabarán por colapsar. El tiempo que sobre todo en Inglaterra se inicia la revolución industrial y el despegue económico de Europa. Durante dicho siglo, la civilización europea occidental afianzará su predominio en el mundo y extenderá su influencia por todo el orbe. Vamos a hablar sobre algunos acontecimientos importantes, ¿no? Para esto hay que tener mucho papel y lápiz, por favor, para que sepan algunas fechas importantes. Tenemos 1700 a 1721, comienza la Gran Guerra del Norte entre la Rusia zarista y el Imperio Sueco por la supremacía en el Mar Báltico. 1701 tenemos a Federico I, se convierte en rey del Reino de Prusia.
1701, Osei Kofi Tutu I forma el Imperio Asante. 1701, fallece el hermano menor de Luis XIV, Felipe I de Orleans. 1701, Felipe de Anjou llega a España y es coronado como Felipe V de España tras la muerte de Carlos II. 1701, los franceses fundan la ciudad de Detroit en la actual Estados Unidos. Y así se va dando importantes situaciones que va cambiando un poco el panorama y sobre todo se van logrando algunas maneras de cómo va cambiando el pensamiento. Este pensamiento que trae consigo varios acontecimientos importantes, ¿no? Varios acontecimientos importantes. Sobre todo no solamente en el aspecto social, sino también en el aspecto cultural, ¿no? En cuanto al aspecto cultural, esto trae consigo varios cambios también, ¿no? Sobre todo la manera de pensar. Acá ya es lo que prima la razón antes de la fe, ¿no? Hay una contradicción muy importante, ¿no? Entre lo que era la fe y lo que era la razón, donde se da sobre hechos importantes, ¿no? Ya se deja un poco la creencia de que todo lo hace Dios, sino al contrario, hay la concepción ya de que se va buscando un entendimiento de la razón, ¿no? Entonces todos estos acontecimientos hacen pues que se llame este movimiento y estos cambios, ¿no? Estos cambios que se van dando poco a poco, como ustedes ven, va habiendo siempre momentos importantes dentro de la historia, ¿no? Y esto pues va a marcar siempre un aspecto importante, ¿no? Que se va a pasar de una era a otra, ¿no? Muchos dicen que concluye pues la Edad Moderna en este siglo XVIII y da paso pues ya a la Edad Contemporánea, ¿no? ¿Por qué se dice que se da paso a la Edad Contemporánea? Porque empiezan a surgir ya nuevos pensamientos, nuevas corrientes, ¿no? Y todo eso se va plasmando efectivamente con las revoluciones. Estas revoluciones que buscan siempre la igualdad, que buscan siempre el respeto, los valores, los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces va rompiendo un poco con la monarquía tradicional que siempre existía, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir realizando poco a poco y sobre todo que va tratando pues de conseguir algunos aspectos muy importantes, ¿no? Muy importantes. ¿En qué sentido muy importante? Porque ya no estamos hablando pues del pensamiento solamente de un individuo, sino estamos hablando ya de un grupo humano que sobre todo busca y trata por todos los medios de conseguir su bienestar, de conseguir su tranquilidad, ¿no? Y esa tranquilidad la va a buscar con el apoyo, ¿no? de todos, ¿no? Con el apoyo de todos. Acá hay que aclarar también algo que es importantísimo, ¿no? Estas situaciones de cambios, de estructuras, de forma de pensar, se va dando también con las inversiones, como yo les dije, de varios acontecimientos importantes, ¿no? Y eso también hace un poco tambalear la fe cristiana, ¿no? La fe cristiana que era uno de los aportes más fuertes, más fuertes. Vean ustedes que el cristianismo siempre ha estado inmerso en todo lugar, siempre ha estado inmerso en todo lugar. Entonces se van varias diferencias, ¿no? Varias diferencias, varias situaciones importantes, ¿no? Todo esto hace que se cambie la forma de pensar y la situación en Europa va tratando de tener un panorama distinto. Es decir, que va a influenciar tanto en Portugal, en España, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en los Países Bajos, en la península escandinava, ¿no? Y después se da ya el Imperio Alemán, Prusia, Austria, Hungría, Polonia, Rusia.
después el Imperio Otomano, ¿no? Y se da pues cambios demográficos, ¿no? Porque ya saben que hay pueblos que son conquistados por otros, ¿no? Dentro de estos cambios demográficos, los cambios más saltantes de crecimiento poblacional fueron los de Rusia, que pasó de 15 millones en 1720 a más de 37 millones al final del siglo. Más del doble de habitantes. Prusia incluyó los territorios anexos por Federico II, pasó de tener 1.600.000 a 3.100.000 habitantes, es decir, duplicó su población. Los Países Bajos pasaron de 1.500.000 al comenzar el siglo XVII y superaronse a casi 3 millones. Miren ustedes todo lo que va creciendo la población también, ¿no? Las 3 millones de habitantes. Inglaterra, que en 1700 bordeaba los 5 millones de habitantes, aumentó a 6 millones hacia 1750 y llegó a cerca de 8.500.000 en 1801. ¿No? El aumento de la población fue más moderado en Francia, España e Italia, ¿no? Es decir, que no hubo tanto. ¿Cuáles fueron estos cambios en la tecnología y su repercusión en la economía? ¿No? En cuanto a la tecnología, ya sabemos que se dan nuevas situaciones, ¿no? Nuevos descubrimientos, como el metalúrgico, ¿no es cierto? En la ilustración, que era algo importantísimo, los precursores de la ilustración también los tenemos, pero acá vamos a hablar sobre algunos personajes importantes, ¿no? Como Isaac Newton, Thomas Hobbes, John Locke, los filósofos franceses Montesquieu, ¿no es cierto? Voltaire, o Voltaire, que le dicen algunos, Rousseau, y la era de la enciclopedia, ¿no? Que también hizo, como ya les venía diciendo, una influencia importantísima en Francia, las teorías económicas, y varios economistas que también empiezan a surgir, ¿no? Como Sebastián Pestre de Baumbach, Francois Quesnay, Vicente de Gournay, Adam Smith con su famosa revolución industrial, con la economía moderna, Robert Hugo, y se dan varios acontecimientos importantes, ¿no? Que más adelante ya lo vamos a ver. También se da un avance importantísimo en la química, ¿no? Como Antoine Lavoisier, Henry Cavendish, Joseph Priestley. En física y matemática igual se dan varios personajes, como los más destacados son Isaac Newton, Benjamin Franklin, Alessandro Volta y James Watt. En ciencias naturales también, Carl von Linneo, Georges Louis Buffon, William Smith, Georges Cuvier. En astronomía también, Pierre-Simon Laplace. Es decir, que se da una serie de manifestaciones importantes, ¿no? Eso va a permitir, pues, que se vaya desarrollando, y ustedes tienen una gran lectura también, que ustedes pueden apoyarse en las separatas que siempre le hace llegar la institución educativa, ¿no? Vamos a dar un poco de tiempo para que puedan desarrollar sobre todo algunas actividades, ¿no? Ahora va a ser de manera, pues acaso, por favor, manden sus materiales, que es importante, ¿no? Es importante tener todo para y poder calificar, ¿no? Entonces, acá vamos a ver algunas cosas importantísimas que se van a ir desarrollando. Hay una serie de personajes importantísimos, como ya les he nombrado, y eso va a permitir pues un cambio generacional también, un cambio generacional.
Y este cambio generacional va a permitir pues que las cosas de una u otra manera vayan a mejorar, ¿no? Acá hay alguna actividad en el aula que dice, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar, les voy a dar un tiempo razonable para que puedan ir desarrollando los que van a entrar o van a participar el día de hoy. Hasta el momento son las 9:25 y me ingresa el primer estudiante, pero bueno, seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando. Dice, responde a ¿qué países europeos experimentaron un mayor auge económico durante el siglo XVIII? B. ¿Qué ocurre con Polonia en el siglo XVIII? C. ¿Quiénes fueron los fundadores de la grandeza del Imperio ruso? D. ¿Qué inventos revolucionaron la economía europea? E. ¿Cuáles fueron los tres países que tuvieron mayor crecimiento poblacional en el siglo XVIII? F. ¿A qué se debió la influencia de la Ilustración en Francia? G. ¿Qué diferencias hay entre las ideas de los fisiócratas y de Adam Smith? H. ¿Qué ideas difundió la enciclopedia y quiénes la dirigieron? Y H. ¿Qué ideas difundió la enciclopedia y quiénes la dirigieron? Y ¿cuáles fueron los descubrimientos geográficos más notables del siglo XVIII? 2. Indica si es verdadero o falso. A. La población de Inglaterra alcanzó los 9 millones en 1801. B. Después de su disputa con el duque de Rohan, Voltaire se refugió en Prusia. C. Polonia fue repartida entre Prusia, Austria y Rusia. D. Rousseau escribió su discurso sobre la desigualdad en 1776. E. Los principales fisiócratas fueron Quesnay, Gournay y Turgot. 3. Completa lo que corresponda. A. La obra contiene las ideas de Montesquieu sobre la forma de gobierno que debía establecerse para cada país. B. Gracias al poema épico, Voltaire volvió a ser bien visto por la corte francesa. C. Espacio y espacio fueron las causas principales de la decadencia portuguesa. D. La enciclopedia pudo ser culminada gracias a los esfuerzos de, puntos suspensivos, completar. E. Dentro de los avances en la física, A. Le ocupó la invención de la llamada pila voltaica. Eso es lo que les voy a dejar un plazo determinado para que puedan ir desarrollando. Y después ya viene la actividad que lo realizarían pues en su domicilio y la próxima clase tendrían que presentármelo para poder calificarlos y concluir con esta parte, ¿no? Eso lo leen en su separata, pero se los voy a leer mejor para dar que ustedes puedan tenerlo claro, ¿no? Mientras le doy unos 30 minutos para que puedan desarrollar este octavo capítulo de las actividades que ustedes están programando. Entonces, para la próxima clase les voy a pedir, consigue ilustraciones de los principales inventos del siglo XVIII y señala cuáles son los importantes que se usan actualmente y de qué forma. Segundo, busca en la obra de Ricardo Palma, Anales de la Inquisición de Lima, la lista de personas denunciadas por leer libros prohibidos.
Se observa quienes lo fueron por haber leído o poseer libros de los filósofos de la Ilustración. Hace una relación de estas personas y averigua cuáles de ellas tuvieron un rol destacado en nuestra historia. ¿No? Interesante, interesante. ¿No? Ese es como un tema de actividad para que ustedes puedan poder desarrollar, ¿no? Todo esto trajo consigo también algunos cambios, por eso como les decía, es un tema muy interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Y esto trajo consigo varias situaciones y varios cambios, ¿no? ¿Fue fácil? No fue nada fácil. ¿Hubo varios cambios? Claro que hubo varios cambios. Vamos a hablar un poquito antes de entrar a nuestro primer receso, dejándoles el tiempo que ya les he dicho para que puedan desarrollar esta clase. Vamos a hablar un poquito también de estos descubrimientos geográficos que se desarrollan durante el siglo XVIII, ¿no? No crean que solamente fue la hora de las ideas, de las palabras, de la razón, contra la fe, contra el cristianismo, ni de descubrimientos, sino que también se dan nuevos descubrimientos geográficos, ¿no? Durante el siglo XVIII hubo importantes descubrimientos llevados a cabo, ¿no es cierto?, por navegantes ingleses y franceses. De los primeros sobresalen el gran capitán Cook, quien explora Oceanía, donde descubría Nueva Caledonia y tocó en Tahití, Nueva Holanda, ¿no? Nueva Zelanda y las costas de Norteamérica. Y el almirante Hanson, cuya expedición recolecta datos e hizo mapas muy precisos de las costas sudamericanas. Los franceses también hicieron notables descubrimientos en Oceanía a cargo de Bougainville, descubridor de las Nuevas Hebridas y del archipiélago de los navegantes, y la Peroussoa, la expedición de la Peroussoa, ¿no? Que constituye una de las más extrañas y trágicas de la historia de los descubrimientos geográficos, ¿no? El comandante Jean-François de Golup, conde de la Peroussoa, y su segundo capitán, de Langlais, fueron enviados por Luis XVI en 1785 a un viaje de circunnavegación a bordo de los buques Boussole y Antrolabe, llevando consigo a un equipo de científicos que debían realizar, ¿no?, observaciones en los territorios a visitarse. Tras tocar Talcahuano, Filipinas, China y Japón, descubrieron el estrecho entre este último país y el mar de Vostok, que hoy lleva el nombre de la Peroussoa. Arribó a Austria. Arribó a Austria en 1788, zarpando luego hacia el norte y desapareciendo pocos días después sin dejar rastros. En 1791, el gobierno francés, preocupado por la suerte que pudiera haber ocurrido, la expedición arma otra bajo el mando del capitán
Teussaus, que recorriera Oceanía Occidental, pero no logró obtener noticias del paradero de la Pérouse. Hubo que aguantar hasta 1827 para tener indicios ciertos, cuando el capitán Dillon encontró en aguas de la isla de Vanikoro, Nueva Guinea, restos de naufragio que correspondían sin ninguna duda a los buques perdidos. En 1828, Dumont de d'Urville hizo una cuidadosa exploración del sitio del naufragio y tras interrogar a los nativos de la isla, supo que en efecto los dos barcos de la Pérouse habían naufragado allí, atrapados en los arrecifes, pero que los sobrevivientes del desastre lograron construir con los restos un nuevo navío, más pequeño, con el que zarparon con rumbo desconocido, ignorándose hasta hoy cuál fue su destino final. Miren ustedes todo lo que sucedió también por estos descubrimientos. ¿Ah? Importante, importante. Sobre todo los descubrimientos de las nuevas, ¿no? Nueva Zelanda, Nueva Holanda, Nueva Guinea, y todos estos que también hacen un aporte importantísimo para el desarrollo, ¿no? Miren, todos estos acontecimientos también trajo consigo importantes situaciones, ¿no? Importantes situaciones que más adelante trae consigo, pues, descubrimiento de nuevos países, ¿no? De nuevos países, de nuevas situaciones. Entonces, es importante que si es que pueden, para ya tenemos el examen final la próxima semana, ¿no? Y espero, pues, que en el transcurso de esta semana que viene, por favor, entreguen los trabajos para poder calificarlos, ¿no? Si no, voy a tener que ver la manera de hablar con la señora Juana para de repente dejarle un trabajo adicional y así ustedes puedan mandar sus trabajos, ¿no? Mandar sus trabajos. Listo. Les dejo para que vayan a desarrollar el trabajo que les he mencionado y después ya vemos cómo vamos a realizar los dos temas que nos faltaría para poder concluir efectivamente con nuestra última clase teórica, ya que la que sigue va a ser el examen y que va a ser desarrollado de manera virtual. Les voy a mandar cierto tiempo y después me lo envía para poderlos calificarlos, ¿no? Y eso lo vamos a manejar en la siguiente hora. Muy bien, les dejo pues estos 20 minutos para que puedan desarrollar el trabajo que les he pedido y nos reencontramos a las 10:40 para desarrollar los dos últimos temas que son muy importantes, que sería la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Listo, muchachos, estamos en contacto, nos vemos dentro de unos 20 minutos. Muy bien, vamos a continuar pues con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue uno de los grandes acontecimientos del siglo XVIII. Fue la aparición de los Estados Unidos, producto de la lucha de los habitantes de las colonias inglesas en Norteamérica contra la metrópoli, guiados por líderes inspirados en gran medida por las nuevas ideas surgidas en Europa, ¿no? Ustedes saben que fue importante todo lo que se habla del siglo XVIII, ¿no? Que se llama el siglo de las luces, ¿no? La colonización del territorio norteamericano. ¿Cómo se produjo esto, no? Los primeros europeos que llegaron a Norteamérica fueron los de la expedición de Sebastián Gaboto en 1497, que eran venecianos al servicio del rey Enrique VII de Inglaterra,
quien tomó posesión, ¿no?, en nombre de la corona inglesa de la isla de Terranova y luego exploró la costa atlántica del continente, entre Isla y Virginia. Luego, en 1512, Ponce de León llegaba a la Florida, siendo seguido por otros españoles, entre ellos Hernando de Soto, que desde esta región se adentró en la parte sudoriental del territorio norteamericano. Mientras tanto, se despachaban expediciones desde México hacia el norte, a lo largo de la costa del Pacífico, las cuales alcanzaron lo que hay es Nuevo México y California, donde establecieron colonias y fueron ciudades. Algunos exploradores llegaron incluso hasta las grandes praderas de Kansas. En 1524 los franceses reconocían las costas de Nueva York y en 1534 las de Canadá, y poco después exploraban la costa de la Carolina, pero únicamente colonizaron el territorio canadiense y muy superficialmente el valle de Mississippi, salvo el puerto de Nueva Orleans, en la desembocadura de este río, que se convirtió en un importante, salvo gracias a la intervención, centro de comercio. A partir de 1584, los ingleses impulsaron la colonización de lo que hoy es Virginia y de los territorios vecinos, y en 1607 se estableció la primera colonia inglesa permanente en Norteamérica, la de Jamestown, que prosperó notablemente en pocos años, gracias a la conducción de su primer gobernador, Lord Delaware, motivando que mucha gente migrase allí desde la metrópoli. En 1614, John Smith levantó el primer mapa detallado del territorio, al que llamó Nueva Inglaterra. Se multiplicaron las plantaciones, sobre todo de tabaco, de gran consumo en Europa, especialmente con ayuda de esclavos negros que fueron introducidos al país a partir de 1614. Creció la industria textil y se desarrolló la metalurgia. En 1619, la colonia había crecido tanto en el gobernador de entonces, Lord Harley, convocó una asamblea formada por los representantes de los distritos en que se había dividido el país. Esta asamblea, organizada a la manera de parlamento inglés, fue muy importante por sentar el modelo para una futura autonomía. En 1620 se agregó una nueva colonia en Plymouth, Nueva Jersey, y en 1628 otra en Massachusetts. En 1634 se estableció otra colonia formada por católicos en Maryland. Otras potencias europeas, entre tanto, buscaban asentarse en Norteamérica. En 1614, los holandeses fundaban una colonia en la isla de Manhattan, a orillas del río Hudson. En 1626, compraron a los indígenas lo que hoy es la ciudad de Nueva York, dándole el nombre de Nueva Amsterdam. También los suecos se establecieron cerca de las tierras ocupadas por los holandeses en 1638, pero fueron expulsados por estos. En 1673, los ingleses arrojaron a los holandeses de sus
posesiones que fueron rebautizadas como Nueva York. Durante el reinado de Carlos II, Sir William Penn, jefe de la secta protestante de los cuáqueros, canjeó una deuda que el rey tenía con él por el derecho de poseer un enorme territorio en Norteamérica, llamado desde entonces Pensilvania, en el cual fundó la ciudad de Filadelfia en 1683, que congregó a inmigrantes de todas partes de Europa, adquiriendo una extraordinaria prosperidad. También datan en esa época las colonias del sur, que fueron tierras concedidas por el mismo Carlos II a 8 grandes señores al sur de Virginia, las que en la actualidad son las Carolinas, Georgia y los estados al oeste de estos. Gracias al clima suave y la fertilidad de la tierra, en estas colonias crecieron inmensas plantaciones servidas por verdaderos ejércitos de esclavos. Para 1684, el rey de Inglaterra puso todas las colonias bajo el mando de un solo gobernador. Esas colonias eran New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Delaware, Virginia, North Carolina, Sur Carolina y Georgia, mientras los ingleses ocupaban el este del territorio norteamericano. Los franceses habían establecido sus colonias en el Canadá durante el siglo XVII. Habían tomado posesión de los valles de los ríos de Ohio y Mississippi en el centro del continente, dando a esta región el nombre de Luisiana. Así, las colonias inglesas estaban rodeadas por los territorios franceses, por el norte y el oeste. Desde 1960 comenzó una serie de guerras entre los franceses y los ingleses, cuyo escenario fue Norteamérica. Estas luchas terminaron con la derrota francesa y el pase de sus territorios a manos de Inglaterra en 1763. Aunque esto permitió a los ingleses apoderarse de esos territorios, vamos viendo pues que las situaciones que se iban dando en estos lugares iban tratando pues de buscar siempre, como siempre le he manifestado a lo largo de todo esto, es que tanto los ingleses como los franceses tenían prácticamente la posesión de todo lo que concernía a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y por supuesto la rivalidad existente entre estas dos facciones, ¿no es cierto?, hizo pues que ya se vaya dando ciertas atribuciones, ¿no?, que buscaban de una manera u otra lograr pues que se haga esta independenciación. Acuérdense que en la época del siglo XVIII no solamente se descubre, como ya les iba diciendo, la parte del pensamiento, ¿no?, que la razón primaba antes que la fe, sino que esto también iba causando ciertos malestares, ¿no? Todos estos sucesos pues marcaron una fuerte contienda entre ingleses y franceses, ¿no?, para luego dar pues, y gracias a los cambios que se iban dando, se dispuso medidas económicas que afectaban a las colonias, ¿no?, provocando así su rechazo y desencadenando los hechos que culminaron con la independencia de Estados Unidos, ¿no? Acuérdense que todo tras un hecho económico o con un hecho de modelo o de medidas trae consecuencias pues, y se dan pues las causas de la emancipación y a su vez se produce pues
la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Es importante, claro que sí, es importante, porque acuérdense que es el país que mayormente logra la independencia muy tempranamente, ¿no? Muy tempranamente, y eso también trae consigo que todas estas nuevas corrientes, nuevas ideas, va repercutiendo hacia, es decir, del norte hacia el sur de Sudamérica, ¿no? Ahora le voy a poner pues un videíto, ¿no? Para que más o menos quede ilustrado, ¿no? Quede ilustrado cómo se desarrolló pues la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque eso también nos va a ayudar a tener una idea mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia de cómo se iba desarrollando esta, esta revolución. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de la independencia de Estados Unidos. Así que pon mucha atención. Cuando hablamos de independencia, hablamos de libertad. Y esto fue lo que pasó el 4 de julio de 1776. El rey británico Jorge III decidió que era buena idea cobrarles dinero a algunas colonias inglesas en América. La gente no estaba de acuerdo y el rey mandó soldados a las colonias para obligarlos a pagar. Las personas no podían pagar y no estaban conformes con esa imposición del rey y decidieron que no pagarían. Y firmaron su acta de independencia el 4 de julio de 1776. Así fue como Estados Unidos logró su independencia del Reino Unido, comenzando así la primera república democrática en la historia del mundo. En la Declaración de Independencia decía que todas las personas deberían ser iguales. Además, que todos deberían tener algunos derechos fundamentales, que serían la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Para garantizar estos derechos, los hombres tendrían que elegir gobiernos, los cuales podrían terminar su mandato si no representaban al pueblo. Además, se establecieron las 13 colonias que antes formaban parte del Reino Unido como estados libres e independientes. Si bien el propósito de la Declaración de 1776 era simplemente justificar la independencia, acabó plasmando los ideales que han guiado el desarrollo de la nación americana y que hoy siguen siendo su fuente de inspiración. Usualmente, este día se celebra con muchas actividades al aire libre, como desfiles, partidos de béisbol y espectáculos de fuegos artificiales. Así que recuerda que cada 4 de julio se celebra el nacimiento de los Estados Unidos de América. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete. Interesante, ¿no? Interesante saber todo lo que se desarrolló, ¿no? Acá vamos a tener otro también importante para que también nos sirva de apoyo, ¿no? Y dice así. Uno de los procesos más documentados y reproducidos de nuestra cultura es sin duda la independencia de los Estados Unidos. Lo que pasó en realidad el día de la Declaración de la Independencia. Ha nacido una nación. Celebrémoslo como si fuera fin de año de 1799. ¿Es que no ves, plebeyo, que acabamos de crear la democracia más importante de la Tierra? Y ello se lo debemos precisamente al poder que ejerce la cultura estadounidense sobre nosotros, ya sea en una gran cantidad de películas de Hollywood o en series de televisión como Los Simpson. La llamada Revolución Americana y su 4 de julio, una de las más importantes fechas en la historia del país americano, nos ha acompañado desde hace siglos a la cultura occidental. Pero, ¿cuánto le debemos a todo ello? ¿Qué importancia ha tenido en nuestra historia el hecho de que 13 colonias inglesas se independizasen en el siglo XVIII de su metrópoli? No te lo pierdas en este vídeo. ¡Adelante!
el continente americano, concretamente en Norteamérica. Si no recuerdas qué significa este término, tienes que recordar que colonia significa un territorio gobernado política y económicamente por otro territorio que se encuentra alejado de sus fronteras. Este territorio alejado se llama metrópoli. En este siglo que estamos estudiando, en el siglo XVIII, todas las potencias europeas tenían colonias alejadas de sus fronteras, como por ejemplo Inglaterra con las colonias americanas, Francia también con colonias en América o en Asia, o Europa con sus colonias de Latinoamérica. Pero continuamos estudiando la historia de los Estados Unidos. Seguro que hay otra fecha importante que te suena por las películas. ¿Te suena el Día de Acción de Gracias? Pues con esta celebración estadounidense se conmemora el comienzo de estas primeras comunidades inglesas que se asentaron en suelo norteamericano y entraron en contacto con los llamados indios, siendo el germen todo ello de estas primeras colonias. Gran jefe Billwood, no habríamos sobrevivido este primer año en el Nuevo Mundo sin tu ayuda. Casi me da pena de lo que vamos a haceros los europeos. ¿Qué vais a hacernos? ¡Oh! Daros un buen trozo de tarta de calabaza. Además de echaros de vuestras tierras y aniquilaros. ¿Quién quiere nata montada? Ello ocurrió a comienzos del siglo XVII. Un siglo después, estas primeras comunidades se habrán convertido en colonias prósperas y lucharán por su independencia. A mediados del siglo XVIII, por tanto, Inglaterra mantenía, como el resto de potencias europeas, 13 colonias en la costa atlántica de América del Norte. En lo económico, y muy rápidamente, estas colonias demostraron tener una gran prosperidad y además una gran diferencia entre ellas. Por ejemplo, las colonias del norte eran más industriales y con una economía más enfocada en el sector secundario. Por el contrario, las colonias del sur eran más agrícolas y basaban su economía fundamentalmente en las enormes plantaciones, usando para ello mano de obra esclava. Trasladémonos ahora desde Estados Unidos a Europa, porque las causas de la independencia estadounidense nacen en el viejo continente. Ya hemos estudiado en este vídeo anterior que en el siglo XVIII vamos a encontrarnos con unas grandes pugnas entre dos potencias importantes. Por un lado, Inglaterra, que será aquella que después del Tratado de Utrecht y de la Guerra de Sucesión Española se convierta en la primera potencia mundial, sobre todo marítima. Y por otro lado, Francia, este gran reino absolutista que continuará pugnando por la supremacía en el continente europeo. A mediados del siglo XVIII, ambas se enfrentarán en la Guerra de los 7 Años, una guerra en la que Inglaterra y Francia pugnarán por territorios en América del Norte. En esta Guerra de los 7 Años, por ejemplo, entró a participar España, que como ya sabemos, desde comienzos del siglo XVIII será la principal aliada europea de Francia, debido a que las dos casas reales serán hermanas. Un conflicto que durará casi una década y que terminará con victoria inglesa. Una victoria inglesa que va a consolidar su poder en América del Norte. Pero todo ello será a costa de aumentar los impuestos sobre las colonias americanas, debido a que Inglaterra considerará que el gran coste que ha tenido la Guerra de los 7 Años tiene que pagarlas estas colonias, debido a que se defendía precisamente estos territorios. Ello significó un gran aumento de los impuestos y de los aranceles a las colonias americanas, lo que significará que muchos habitantes de estas colonias comiencen a cuestionar el poder de Inglaterra sobre ellas mismas. Este sentimiento cristalizará en un hecho clave, el motín del té, ocurrido en 1773 en el puerto de Boston, uno de los más importantes de las colonias americanas. Fue un hecho simbólico que realmente no tuvo ninguna importancia significativa, pero que luego el imaginario independentista americano colocará a la altura de hecho heroico. Una serie de patriotas americanos disfrazados de indios van a boicotear el té inglés que llegaba a América y que, según las leyes inglesas aprobadas después de la Guerra de los 7 Años, era el único té que podía entrar y con el que podían comerciar las colonias americanas. Es decir, fue un acto de protesta ante los duros impuestos y aranceles impuestos por Gran Bretaña después del coste de la guerra. Todo ello desembocará en un clima bélico que hará que en el año 1775 Gran Bretaña envíe tropas a América para sofocar este ruido de rebelión. Es entonces cuando se perfilan los dos principales bandos en esta contienda. Por un lado, las tropas inglesas y por otra, las llamadas tropas patriotas americanas que van a luchar por la independencia. Estas tropas se aglutinarán en torno a varios personajes. El más importante de ellos, George Washington, quien se convertirá en el comandante en jefe del ejército revolucionario en la Guerra de Independencia y posteriormente en el primer presidente de los Estados Unidos. Querido George Washington, mereces la libertad con la que sueñas este baño de sangre. Ama
colonias americanas firmarán la Declaración de Independencia. Un hecho que, como ya vimos a comienzos de este vídeo, será reproducido una gran cantidad de veces en películas o en series. Cuando, en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que le han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado y por supuesto igual al que las leyes de la naturaleza y las de Dios le dan tal derecho. De todo lo escrito en la Declaración de Independencia sobre la libertad, hay una frase que fundamenta todas las demás. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad. Hemos perdido esa manera de hablar. Mantenemos que estas verdades son evidentes. Todos los hombres fueron creados iguales. Y pues fueron creados iguales. Y cuyo texto principal tienes aquí detrás y que puedes pausar para leerlo con tranquilidad. Te lo recomiendo porque podemos encontrar aquí muchas ideas que ya hemos estudiado, por ejemplo, con la Ilustración. Vamos a pararnos a estudiar algunos de los hechos bélicos de la Guerra de la Independencia, porque tendrá muchos y muy importantes. Te recomiendo que investigues sobre ello. Lo que sí que es importante es estudiar cómo termina esta guerra, porque ese final llevará al nacimiento de un nuevo país. La guerra durará hasta el año 1783, cuando Inglaterra se da por vencida y considera que ya no puede luchar más por mantener a las 13 colonias americanas dentro de la Unión de las colonias inglesas. Es por tanto cuando se produce el Tratado de Paz de París en el año 1783, en el cual tanto Inglaterra como el resto de potencias europeas reconocerán el nacimiento de los llamados Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuáles serán las consecuencias para el mundo del nacimiento de este país en el norte del continente americano? La primera será la creación de un nuevo Estado republicano, es decir, con ausencia de monarquía, y federal. Federal significa que nos vamos a encontrar con diversos estados, en este caso 13, pero que posteriormente serán muchos más, que tendrán mucha autonomía y autogobierno. El nacimiento de este nuevo país, además, estará inspirado en el pensamiento ilustrado y en el pensamiento liberal económico, es decir, es una consecuencia natural de la Ilustración. Por ejemplo, este nuevo país se va a asentar bajo la idea de separación de poderes, que como ya hemos visto defendieron autores como John Locke o Montesquieu. En esta separación de poderes nos encontramos con que el poder ejecutivo estará en manos del presidente del país, cuyo primer presidente será George Washington. El poder legislativo estará en manos de la Cámara de Representantes de todos los Estados Unidos, así como también en el Senado, y el poder judicial estará en manos de los jueces. Además, tomando como precedente la Declaración de Derechos inglesa del siglo XVII, también va a firmarse un documento importantísimo para los derechos humanos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, creada en el año 1787, 2 años antes del estallido de la Revolución Francesa al otro lado del Océano Atlántico. Otra de las consecuencias que tendrá el nacimiento de este nuevo país en materia social será el hecho de que la burguesía americana, una burguesía rica y culta, va a asumir el liderazgo de esta nueva sociedad. Una sociedad que se sentará bajo las bases de la sociedad de clases y no sobre la sociedad estamental que ya hemos visto en el antiguo régimen. Algunos de los más importantes personajes de este nuevo país, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, etc., serán burgueses con una gran capacidad económica y liderazgo social. Y por último, la última gran consecuencia de la independencia de los Estados Unidos será la firma de un documento que será clave para la historia de la humanidad. Y es que en el año 1787 los Estados Unidos firmarán su Constitución, un texto en el que quedarán fijadas sus leyes y sus normas para la buena convivencia de este país. Un texto que, como ya hemos visto, estará inspirado en las ideas de la Ilustración y que continuará rigiendo al Estado hasta el día de hoy. Fijaos, tiene más de 300 años. La Revolución Americana significará un grandísimo precedente para Europa y sobre todo para Francia, donde las ideas ilustradas, el precedente americano y las injusticias ocurridas por el antiguo régimen que ya hemos estudiado significarán el estallido de la Revolución Francesa. Espero que te haya gustado este vídeo, que sigas interesándote por este periodo histórico y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.
Efectivamente, ¿no? Muy bueno este vídeo que lo hicieron. ¿En qué se logra buscar con todo esto? Se logra pues que la unión hace la fuerza, como dice el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza. Espero pues que con este tema se me ha quedado corto el tiempo. Ya la próxima clase, en la primera hora, haré pues sobre la Revolución Francesa, que también es un poco largo. Voy a tratar de presentarles también un vídeo, al menos por audio, para que así tengan una mejor idea. Y después ya daré las preguntas para el examen final de esta parte del curso de Historia del Perú. Algunos aportes adicionales también quiero decirles, ¿no? Cuando se logra toda esta independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? También se va a caracterizar por lo siguiente, que también ya empieza a darse una corriente, ¿no? Una corriente muy fuerte, sobre todo el pensamiento, ¿no? Sobre este pensamiento de independencia, ¿no? Que también trae consigo algunas repercusiones, ¿no? En las nuevas ideas en América hispana, ¿no? Y van a surgir nuevos personajes también con esa corriente revolucionaria independentista, ¿no? Sobre todo en Sudamérica. Tenemos, por ejemplo, a Francisco Miranda, 1756-1818, Antonio de Nariño, 1765-1823, Simón Rodríguez, 1771-1854, Mariano Moreno, 1778-1811, Pablo de Olavide, 1725-1803, Hipólito Unanue, 1755-1833. Como ustedes se dan cuenta, todo esto trajo consigo también un cambio en el sistema, de la forma de pensar y sobre todo buscar siempre la independencia ante otras potencias, que en este caso eran los franceses y los ingleses. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Entonces me quedaría pendiente la Revolución Francesa, que lo veremos en el primer bloque de la siguiente clase. Ha sido todo por mi parte, cuídense, espero por favor manden sus trabajos y sobre todo manden pues cualquier información adicional con la señora Juana. Muchas gracias, siendo las 11:18, doy por concluida esta clase porque empiezo a dictar con el tercero de secundaria. Muchas gracias, hasta luego.